Yo creo que no hemos caminado mucho en la zona de San Juan Raya. Entonces, a veces eso nos frena también en la búsqueda del material. Pero yo creo que si hacemos buenas campañas de trabajo de campo y platicamos más con la gente, te digo, los campesinos, los que llamamos chiveros o esta gente que lleva su ganado, yo creo que por ahí deben de estar los huesos ahí bien resguardados y que no los hemos todavía descubierto. Yo creo que en pocos años yo creo que vamos a estar diciendo que ya tenemos huesos de dinosaurio. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Buenas noches. La historia de nuestro planeta se remonta a millones de años. ¿Cuántos? Yo no lo sé. No sé si alguien lo sepa con precisión, pero hay quienes se dedican a ese estudio de manera muy puntual. De las personas, de los animales, de la naturaleza y de toda la composición que tiene nuestro planeta y de todas las evidencias y todo lo que a lo largo de tantos años se han ido dejando en nuestro planeta para que la memoria no se pierda, para que las evidencias se rescaten. Hoy voy a tener el gusto de platicar con un apasionado justamente de ello. Se trata del paleontólogo Carlos Castañeda, que ha hecho una serie de trabajos a nivel local, cuando hablamos de la zona de Tehuacán, a nivel estatal y también a nivel nacional, y creo que hasta ha estado en otros países también. Si no me equivoco, recientemente estuvo participando en un congreso fuera de nuestro país, justamente pues para ampliar todo este conocimiento y traer un aporte importante a la historia de la región de Tehuacán, a la historia poblana, a la historia de nuestro país, pero no solamente a lo que hicieron los héroes que nos dieron patria y libertad, a propósito de que estamos en el mes patrio, sino yéndose mucho más allá. Lo que nos dejó el pasado de hace cientos, miles de años. Me da mucho gusto saludarle, él es catedrático, es investigador de la Universidad Autónoma de Puebla, de la UAP, ha hecho una serie de contribuciones en literatura, sus investigaciones están ya en publicaciones impresas, ha sido presidente local del comité organizador del Congreso Nacional de Paleontología, Sociedad Mexicana de Paleontología de México, justamente organizado por la UAP, es un asesor científico para la reconstrucción del Museo de la Evolución en Puebla, este Museo de la Evolución que tenemos aquí justamente en Tehuacán, y bueno, pues ahí está frente a su cámara, uno de los integrantes, uno de los encargados de este trabajo en el Museo de la Evolución. Y bueno, sin más preámbulos, voy a platicar con Carlos Castañeda Posadas. ¿Cómo está? Paleontólogo, él es paleontólogo. Antes de entrar a la entrevista, yo le decía antropólogo, ¿cómo era? No, paleontólogo, y nos ha sugerido, y lo tomo tal cual, para entrar justamente con esa parte. Pero primero lo saludo. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Eli. Aquí estamos, muy agradecidos por tu invitación. No, al contrario, agradecidos nosotros porque estoy segura que esta noche nos vamos a quedar con un enriquecimiento grandioso. Decirle que nos diga cuál es la diferencia. Eso que decía, yo me hago bolas, antropólogo, arqueólogo, paleontólogo. ¿Qué hace cada uno de ellos? Pero sobre todo, ¿qué hace usted?
Bueno, lo más rápido, los arqueólogos y los antropólogos se dedican a cuestiones de la historia que tiene que ver con el hombre, cómo el hombre ha cambiado, se ha unido como sociedad y todas estas cuestiones. Y los paleontólogos, que somos los que más nos dedicamos a amar a la vida de la Tierra o la historia de la vida en la Tierra sin intervención del hombre. Es la gran diferencia. Por eso los paleontólogos somos originalmente biólogos y nuestra especialidad es paleontología. Y bueno, yo soy un paleontólogo que me gusta o me apasiona el estudiar la vida del pasado y me especializo principalmente en plantas fósiles. Soy en el área de la paleontología, hay una especialidad que se llama paleobotánica y eso es a lo que nos dedicamos, a la paleobotánica y a la reconstrucción del medio ambiente del pasado. Ah, muy bien. Entonces usted nos puede decir cuáles son las plantas que había en nuestra región desde hace miles de años. Digo, obviamente de acuerdo a lo que usted ha descubierto. Sí, Supe que usted formó parte también de este trabajo que se hizo y que ha ido resultando muy atractivo en San Juan Raya. Esa población que pertenece a Zapotitlán Salinas, para quienes no conocen esta región, decirles que pertenece a Zapotitlán Salinas, que es parte de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Y bueno, San Juan Raya, que hace muchos años decían que los fósiles los vendían en bolsitas por 20 pesos. por 20 pesos, por bidones de agua, por alimentos. Lamentablemente antes era una comunidad muy de bajos recursos. La gente, su prioridad era salir al norte, como dicen ellos, o sea, migrar. Pero gracias a la paleontología, al asesoramiento de varios, que en ese entonces eran mis maestros, yo era parte, un alumno más allá de la Facultad de Ciencias de la UNAM, hicieron este programa para, como de ecoturismo, de mostrarles los fósiles que existen, la riqueza de la paleontología que existe en ese lugar. Y afortunadamente la gente se apropió de esa riqueza y ahora da programa de ecoturismo, visitas guiadas, senderos, pláticas. Es el único lugar aquí en Puebla reconocido donde existen, por ejemplo, pisadas de dinosaurio, que mucha gente me pregunta, ¿dónde hay dinosaurios en Puebla? Pues no tenemos huesos, pero sí tenemos un registro muy amplio de pisadas allá en San Juan Raya, yo los invito, y reconocer que es uno de los escenarios muy importantes marinos que tenemos aquí en Puebla, en una exposición, afortunadamente por el área que es semiárida, afloran las rocas y podemos ver los fósiles. Sin embargo, por decirte que en el norte de Puebla también tenemos yacimientos de ambientes marinos, pero por la abundante vegetación es más difícil ver este tipo de fósiles. Pero acá los podemos ver, a veces tocar y sorprendernos. Y sí, es muy importante saber que Puebla es uno de los estados, yo creo que es el primer estado en la República Mexicana con una gran biodiversidad, un mosaico de escenarios paleontológicos. Todos los paleontólogos de este país, bueno, yo creo que el 99% ha pisado el territorio poblano para el estudio cuando se está preparando para ser paleontólogo. O sea, es este escenario obligado para la Sí, carrera. para la carrera San Juan Raya, la cantera de Tlayúa en Tepeji de Rodríguez y la famosa y conocida cuenca de Valsequillo aquí al sur del estado, de la capital poblana. Oh, bien. Ahora, mucha gente realmente cuando conoce la zona de Zapotitlán Salinas, cuando llega a San Juan Raya, y encontrarse con eso que decía, un ambiente semidesértico, un Uh -huh. clima que quema, cactus, cosa que no se va a encontrar cerca Sí, del mar, ¿no? Se preguntan, ¿es cierto que alguna vez esta parte fue mar? sí, Ustedes lo ah, pueden claro, comprobar. lo podemos evidenciar. Es muy común en esa zona encontrar caracolitos, como dices, caracoles de mares, estrellas de mares. Es más, aquí hacemos a mis alumnos siempre les hago una como broma que les digo, vamos a ir a salida de campo a Zapotitlán Salinas, llévense su traje de baño porque vamos a ir a las playas del Cretácico. Y sí llevan su traje de baño y ya cuando llegan y dicen, ¿dónde está la playa, maestro? Pues aquí está, porque hay evidencia, las rocas guardan evidencia de estos ambientes marinos de hace, estamos hablando de 120 millones de años, nada más para que se den una idea. Esta zona es muy importante porque es evidencia de estos mares, la Tierra se ha movido, pues sabemos ahora con la tectónica de placas y esto de los sismos, son evidencias de que los continentes se mueven. Antes existía un supercontinente que todos conocemos que es Pangea por las películas, cuando vivían los dinosaurios. Cuando se rompe esta placa que es Pangea en dos, la parte del medio
o los inicios de esa abertura del Golfo de México se da en San Juan Raya, allá por el Jurásico. O sea, es un punto muy importante para tanto paleontólogos como para geólogos, porque es un lugar donde se abre este mar, se abre el Golfo de México, se separan las Américas y se va a dar un mar que ya después se extingue, que es el mar de Tetis, pero este es el origen y estos escenarios son marinos y todos los fósiles que ahí se formaron son evidencia de estos mares que después por el movimiento de placas tectónicas chocan, se elevan, se erosionan y quedan expuestas y por eso nosotros las vemos actualmente aflorando, digamos. Por esos fenómenos es que tenemos estos fósiles a flor de tierra. Vaya, acá usted decirnos lo importante que es la zona donde vivimos para la historia del planeta. Exactamente, la historia del planeta porque explica muchas cosas en el sentido de riqueza de animales, extinciones o la abertura de nuevos grupos y por eso en localidades cercanas ahí a San Juan Raya o a Tehuacán, que es Tepeji de Rodríguez, tenemos la cantera donde tenemos mucha riqueza de fósiles de peces que lo que nos están diciendo son grupos que se originaron en este sitio de América y de aquí radiaron para las otras partes del mundo. O sea, nuestra zona de Puebla, de esa región de Tehuacán, San Juan Raya, de Zapotitlán, Tepeji, es rica en fósiles y es de una gran importancia biológica, que es lo que nosotros estudiamos y que a veces no conocemos, desconocemos totalmente. ¿Y qué árbol, a partir de lo que ustedes descubren, se puede conocer, digamos, qué especies eran las que había y si algunas de ellas persisten, al menos tal vez si no en la misma zona, en esta parte de Puebla, en algún lugar de Puebla, si todavía hay alguna especie o parientes, no sé si pasa en las plantas como pasa en los animales, que de pronto dicen, pues el cocodrilo es pariente de un tipo de dinosaurio, igual pasa con las plantas. Sí, con las plantas y con los animales, sí, con los peces tenemos, bueno, el doctor Jesús Alvarado, que es el que estudia la mayor cantidad de estos organismos, ha visto estas filogenias, como dices, cuáles son los originales, los descendientes y dónde viven los actuales, ¿no? En plantas también tenemos, podemos saber qué grupos están, qué grupos se extinguieron y qué grupos dieron origen. Por ejemplo, algo más reciente, no tanto de edades de 120 millones, sino edades más recientes, por ejemplo, podríamos decir de unos 20, 25 millones de años para acá. No recientes. No tan recientes. No son recientes. Por ejemplo, es espectacular que nos digan que Tehuacán, por ejemplo, esa es una zona árida. Para muchos botánicos y paleobotánicos decimos que no es una selva, una zona árida, es una selva baja, es una selva caducifolia, como la que existe en Chamela, en Jalisco y demás, pero es una comunidad que se está aridificando por la actividad orográfica, o sea, es una zona o es un desierto muy joven. Entonces, la historia biogeográfica de las plantas, Tehuacán y esa región es un desierto muy joven. No se puede comparar con el desierto de Chihuahua, por ejemplo, o el desierto de Arizona, otros desiertos que ya son muy maduros. Este es un desierto muy joven y es algo sorprendente también, por eso hay una gran riqueza de biodiversidad en esa zona, porque se están mezclando dos comunidades y se está transformando en otra, en nuestro tiempo. ¿En qué nos vamos a transformar? En un desierto. Pero obviamente eso va a ser en varios miles de años, que ni nuestros bisnietos lo van a ver todavía. Es algo sorprendente porque nosotros, como le acabo de decir, en miles de millones de años, o miles o en millones de años, y nosotros, pues, ¿cuánto vivimos en la Tierra? Mi abuelita vivió 102 años, entonces ella nunca lo vio, ni lo va a ver, ni nosotros tampoco. Pero es para que nosotros veamos cómo la naturaleza responde a cambios climáticos o cambios ambientales muy generales y que nosotros no tenemos una bolita de cristal para ver qué va a pasar en el futuro, pero sí tenemos datos que tenemos hacia atrás y que podemos hacer estas predicciones. O sea, ya la Tierra pasó por esos escenarios, ya nada más hay que ver qué camino puede seguir, cuáles son las variables que pueden coexistir. Esa es también la importancia del trabajo paleontológico. No nada más es bonito para poner dinosaurios en los museos, escribir libros, sino damos herramienta para otros colegas como los ecólogos o estas personas que hacen un poco de como predicciones, no de cartas ni nada, sino más bien cómo respondería el medio ambiente
a cambios ambientales. Por ejemplo, en el planeta los casquetes polares son de los últimos miles de años. Antes no existía casquetes polares. Entonces podemos saber cuánto aumenta o cuánto disminuyó el nivel del mar en el pasado. Y eso es lo que podemos predecir un poquito en el futuro, verlo estos escenarios. Y por eso podemos ver estos cambios que pueden darse a futuro para cuestiones de conservación, para cuestiones de alimentación, para cuestiones de cultivos, de zonas de riesgo. O sea, nosotros esas herramientas es lo que damos los paleontólogos. Ahora, ya que me habla de esas herramientas que ustedes aportan, esta situación del cambio climático, que de pronto ahorita estamos viendo que no llueve en muchas zonas, que estamos sufriendo ya este problema de falta de precipitaciones pluviales. ¿Es posible hacer algo, digo, por lo que ustedes estudian, por lo que usted tiene ya el pasado, la lectura y eso? ¿Es posible hacer algo para evitar que se siga avanzando hacia una escasez o hacia una sequía ya extrema? Pues nosotros no podemos cambiar mucho las condiciones ambientales, más bien podríamos decir cuáles son los escenarios a los que nos vamos a enfrentar. Y Sí, ahí sí, ya seguimos por el sería, camino. sí, y nada más sería como hacer estrategias. Por ejemplo, pues sí, hay lo que estamos viendo, por ejemplo, con el cambio climático, con el niño, el fenómeno del niño y de la niña. Antes eran ciclos de 10 años, después fueron ciclos de 7 años, ahora son ciclos de 5 años. Y cada vez son más extremosos. Por eso nos está afectando más. Porque antes puede decir, es que no llovía tanto, o no, sí llovía mucho, etcétera. Pero es lo que estamos viendo. Pero esto ya ha pasado en la Tierra, en tiempos pasados. Y lo que único que hacemos es ver qué variables están afectando. No podemos construir más presas, no podemos... me encanta porque luego me preguntan de que si tiramos las avionetas que luego pasan que según que rompen las nubes, etcétera, pues eso no lo podemos controlar. Lo que sí estamos viendo es cómo la vegetación está respondiendo. Entonces, en lugar de hacer políticas de conservación de agua, eso sí podríamos decir, oye, es que sí va a escasear el agua, sí, no sigan explotando el agua de pozos muy superficiales, o hay que hacer buenos planes de reforestación, porque eso es lo que sí el ambiente es lo que hace que cambien las condiciones, no, pero no podemos decir así de, ahora todos vamos a movernos a tal lado porque allá va a estar más bonito. Eso no podemos hacerlo. Acuérdense, o reitero, son las variables ambientales sin la intervención del hombre. Nosotros lo que estudiamos, no con la intervención del hombre. Quítense y vamos a ver qué pasa. Sí, lo escenario cuando a mí me dicen, ¿qué pasaría, por ejemplo, para mejorar este cocina? Pues tápenlo, vámonos, que cayera una bomba y la mitad de la humanidad nos tenemos que morir. Pues lamentablemente a veces son como soluciones muy rápidas, pero yo creo que el planeta lo que nos está haciendo es, nos está diciendo, nosotros estamos siendo una plaga para el planeta. Y entonces él se está tratando de responder en cuestiones, el planeta es un sistema, entonces si nosotros alteramos una valvulita o algo de este sistema, el planeta va a desenfocar y va a ser una manera de llegar otra vez a la estabilidad. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, cómo llegar a esa estabilidad sin seguir afectando al planeta y también sin perjudicar a nosotros como sociedad, que eso es lo que yo creo que el problema que muchos vemos, que nos creemos que nosotros, el planeta debe de responder a nuestras necesidades y no ver que es como un equilibrio. Es al revés. Oiga, de lo que usted ha encontrado en esta zona, ¿cuáles son las especies que más le han impresionado? Pues fíjate que afortunadamente yo creo que hay gente que ha trabajado ya mucho esta zona, entonces como descubrimientos nuevos para Tehuacán, pues nada más son los invertebrados y reconocemos más. Pero yo creo que hay muchos escenarios que no hemos estudiado. Por ejemplo, una meta que tenemos es la búsqueda de los famosos dinosaurios en esa región, que es, digamos, donde hay una gran potencialidad. Tenemos registro de otras hojas o registros nuevos de estas vegetaciones, como les decía, de selva baja en la zona de los ahuehuetes en Tepeji. En Tehuacán, como son ambientes marinos, pues es más difícil que nosotros como paleobotánicos entremos a trabajar ahí. Lo que hacemos es más asesorar a los compañeros o acompañarlos para estos trabajos que existen. Sabemos que hay una fauna del Jurásico que están trabajando unos compañeros de la UNAM en la zona sur de Tehuacán,
unas maderas que acaban de encontrar muy bonitas, y más bien yo diría que estamos todavía, es que no me gusta decir esto, pero en Puebla estamos como en pañales en la paleontología todavía. Sí, sí. Soy lamentablemente el único paleontólogo del estado, entonces imagínense que me hablan por todos lados. Por ejemplo, ahorita, nomás haciendo comercial en Santo Tomás Chautla, nos hicieron una denuncia de que había un mamut, un cráneo de un mamut que sería el más completo, o iba a ser el más completo que encontrábamos en Puebla. Lamentablemente hubo saqueo y se llevaron los dientes, entonces ya nada más tenemos una parte, pero al lado de ese mamut encontramos otras piezas de animales del Pleistoceno. Entonces, pues ahí estamos varios compañeros, Iván Alarcón de Lina Puebla y nuestros estudiantes, pues tratando de sacar ese material que está a la orilla de una barranca, que se está deslavando, con las lluvias que estamos ahorita, pues es una carrera contra el tiempo. Y así me marcan de otro lugar, oiga, maestro, es que encontramos este yacimiento en tal lado, pues ahí va el maestro Carlos Castañeda. Entonces, a veces entre las clases y la investigación, estos hallazgos, pues ya uno no se puede repartir en tantos, entonces vamos Claro. poco a poquito y a veces no podemos ir como tan a prisa en los hallazgos, pero poco a poco, y bueno, hay muchos compañeros que están interviniendo en acontecimientos, digamos, tanto que por eso hemos hecho estos foros de Congreso Nacional de Paleontología, el Simposio de Paleontología del Sur de México, porque hay muchos hallazgos que se están dando en Puebla, que afortunadamente estamos siendo copartícipes, pero pues que todavía estamos un poquito en pañales, porque también hay, la gente considera que si encuentra un fósil en su casa, le van a expropiar su terreno, que se los van a quitar, y eso es una falacia. Quiero decirles que eso es una mentira. Al contrario, si encuentran un fósil, quieren saber un poquito más de la paleontología, pueden escribirme a un servidor. En la UAB ahí están mis datos, estoy en la Facultad de Ciencias, pero podemos ir avanzando. Invitamos a los estudiantes. Ahora estoy en el Ecocampus de la UAB. Ahí está nuestro laboratorio y pues la idea es difundir este conocimiento tanto o es tan importante este conocimiento que el CONCITEP, por ejemplo, se hizo un famoso paleobús, que yo creo que muchos de los estudiantes de la SEP lo han de conocer, que es un museo móvil de fósiles poblanos que anda por todo el estado, por cada secundaria y primaria, haciendo esta divulgación de la paleontología de Puebla y de las localidades importantes que tenemos. Y sí, hay varios hallazgos. Por ejemplo, me gusta mucho hablar de las hojas que estamos encontrando en Tepeji, de los animales marinos que están encontrando mis compañeros, yo indirectamente, pero mis compañeros allá en San Juan Raya o en estas regiones. También están trabajando en maderas allá en San José Atzompan, San José Atzompan, creo que se llama, allá por Chilac. Y sé que hay varios vestigios paleontológicos que todavía están como en la lista de espera, así de cuándo podemos intervenir en ellos. Pero no, hay muchos vestigios, y como digo, y también hay paleontólogos en el país, también somos poquitos, ¿eh? No crean que somos muchos. ¿Por qué Entonces, habrá esta también nos tenemos, escasez? A mí me parece súper es muy divertido, interesante sí, pero y atractivo, pero ¿por qué no se interesa mucho en esa carrera, fíjate, en esa profesión? fíjate que llegan los alumnos con muchas ganas, mucho entusiasmo, pero una parte de la paleontología es esta de extracción del material, de curación y del procesamiento del material paleontológico, que ahí es donde nos tardamos mucho. Nos tardamos meses en preparar el material y ahí es cuando los alumnos pues desisten porque ellos creen que ser paleontología es como en las películas, ¿no? Llega uno al campo, ve todo el dinosaurio completo, saca el dinosaurio en 30 segundos, lo lleva al laboratorio y en una semana ya lo publicaste. A veces un trabajo de esos en la vida real te lleva 1 o 2 años. Claro. Entonces, pues los muchachos quieren encontrar el último dinosaurio, el dinosaurio más grande, la flor más grande, la hoja más grande, y cuando dices, oye, es que eso es lo que no, o el eslabón perdido de no sé qué, eso es lo que no buscamos los paleontólogos. Los paleontólogos es estudiar la vida del pasado, los vestigios del pasado y hacer ciencia básica y conocer su papel en este planeta a través del tiempo. Y entonces ahí les cambia la visión. O sea, como dices, es que no voy a ser famoso, pues no. No voy a ser rico, no. Porque a veces, pues
como te decía, o sea, los paleontólogos a veces vamos a campo con el dinero de nuestro bolsillo, así, pagamos excursiones, nos morimos a veces, no nos morimos de hambre, ¿verdad? Pero sí comemos un atún todo el día porque estamos trabajando, estamos en cuestiones muy, muy extremas. Y ahí es donde los alumnos como que dicen, no, maestro, es que yo no soy para esto, no me gusta el sol, no me gusta solearme, si no hay baño no voy, si no hay hotel en la noche no voy, y ahí dicen, no, pues tenemos que acampar, vas al baño ahí atrás del arbolito. Son las cosas que luego no nos dicen las películas, pero es la parte yo digo romántica de la paleontología. Sí, Entonces ahí es donde los estudiantes ya no les gusta tanto. Y de por sí hay pocos biólogos, y de esa parte de biólogos, pues unos cuantos les gusta la paleontología. Y aparte de la paleontología hay muchas ramas y entonces también nos disgregamos. Y pues yo creo que los últimos años ha existido un boom en la paleontología en este país, afortunadamente, qué bueno. porque me considero también de las nuevas generaciones, porque hubo como un estancamiento donde todos los maestros, o sea, podría decirte que hasta los 2010 no existían más de 20 paleontólogos en el país, así formales, digamos. Para un país que es, así como decimos actualmente que es megadiverso, en la paleontología también es megadiverso. Sí, sí, Entonces, pues, gente, por ejemplo, que estudia peces fósiles, nada más hay 3 en el país. Entonces, wow. para todos los lugares que hay paleobotánicos, 5 en el país. En otros lugares como en Europa o en Estados Unidos, por estado puede haber 10 o 15 paleontólogos. Aquí, acabo de decir que en Puebla nada más hay uno, ¿no? Y entonces, pues, te digo, clases, estudiantes, investigaciones, pues no se puede hacer mucha formación, no puede uno mucho producir, pero pues, el entusiasmo ahí está y por eso cuando nos invitan a construir estos foros como los museos de la evolución, como otros museos, pues ahí estamos porque es una manera de divulgar nuestro conocimiento y la importancia de la paleontología que hay aquí en Puebla, que es algo yo creo que nos hace falta. Y yo creo que, bueno, te comento que es muy temprano, pero en el 2025 el Congreso Latinoamericano de Paleontología se va a celebrar en Puebla. Y Ah, entonces esperemos hacer un foro muy, muy importante de la divulgación de la paleontología del Estado. no, pues está, aunque pareciera mucho tiempo, yo creo que está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Sí, es, Oiga, cuando usted me habla de que no se ha explorado una parte de de esta riqueza marina que debe estar en otras zonas de Puebla, estamos hablando entonces de que ese mar, o sea, era Zapotitlán Salinas y se iba hasta como por dónde. para que te des una idea, ese mar del tiempo de Zapotitlán Salinas se extendía hasta acá al centro de Puebla, o sea, cuando uno va aquí en Puebla, para los amigos que vivimos en la capital y vamos a Periférico Oriente y vemos unas rocas todas dobladas así como chicharrón, esas rocas son de la misma edad que están en Zapotitlán Salinas. O la formación, o las rocas que están aflorando donde sacan la caliza de allá en Tepeaca, son de la misma edad de las de Zapotitlán Salinas. Las rocas que vemos acá en el Tenso son de la misma edad de Zapotitlán Salinas. O sea, es una extensión marina Era el mar. enorme. Entonces, lamentablemente, cada zona, aunque es un solo mar, pues podemos estar cerca o alejados de la costa, estar más profundos. Hay muchos escenarios que todavía no hemos descubierto, bueno, más bien no hemos investigado y ni descubierto. Sé que hay peces por ahí, hay sí, reptiles marinos que debemos encontrar por ahí, pero pues nosotros como paleontólogos, déjenme decirles que no tenemos una maquinita para encontrar fósiles. Nuestra única herramienta son estos 2 ojos, o bueno, los ojos, y los ¿Cómo? ojos de todos los campesinos o de toda la comunidad, la gente que camina en sus terrenos y que ellos son los que nos dicen, oiga maestro, es que vi una cosa chistosa en mi terreno, ¿puede ir a verla? Así es como encontramos los yacimientos. Ya, sí, sí, O por sí. ejemplo, los peces de San José de Gracia o de Tlayúa, porque los vemos en las lajas cuando las están vendiendo, para que son Ah, rocas para venderlas para las bardas o así, de adorno. Ahí aparecen los pececitos dibujados en las lojas. Así es como, y después preguntamos, oye, ¿de dónde está la laja? No, que de tal lado. Y entonces ya nos trasladamos a tal lado, vamos a las canteras. sí, Así es sí. como encontramos los fósiles. Como te decías al inicio, en San Juan Raya,
la gente daba los fósiles porque se pateaban. Es un arrecife, déjenme decirle que es un arrecife muy bonito, donde así como si estuvieran en Cancún o en esos arrecifes del Caribe, así era San Juan Raya hace 120 millones de años. Entonces era un arrecife enorme, los cerros que están alrededor son cerros llenos de concha, entonces la gente era muy humilde, tenía mucha necesidad, que a todo el que iba, por ropa, porque a mí me tocó llevar agua, por donaciones, y nos daban fósiles. Y así es como llegaron o el conocimiento de que existían fósiles ahí, porque alguna vez llegó alguno a la UNAM, por ejemplo, donde estaban los paleontólogos, o alguien les dijo, oye, mira estas bonitas rocas, como pues tienen formas peculiares, pues, ¿de dónde son, no? Entonces, pues ya los paleontólogos tenemos que ir al lugar donde están esos afloramientos, pero solamente así sabemos de los fósiles. No tenemos ni un radar, ni un satélite que nos diga, ahí existe un fósil, ¿no? Si lo tuviéramos muchas horas de trabajo, nos, ay, perdón. Tepeji de Rodríguez, ¿qué es lo que usted ha encontrado como especial? Tiene una publicación sobre Tepeji de Rodríguez, creo conjunta, ¿no? Sí, en Tepeji de Rodríguez lo que tenemos es que existía un museo de la UNAM. Hicimos un convenio con la UNAM en el sentido de rescatar ese museo para la divulgación de la ciencia. Y ahí hay tres sitios muy importantes, que es la cantera de Tlayúa, donde se extraen peces muy, muy importantes. Dicen una cantera de Lagerstanten, que es una zona única donde hay, como les decía, estos peces tienen, sabemos el contenido del estómago, la última cena que tuvieron, los colores de las escamas, o sea, son una conservación muy, muy única y muy especial. Tenemos ahí a 3 kilómetros la localidad de los Ahuehuetes, que es una localidad del Oligoceno de 33 millones de años aproximadamente, que nos habla de esta vegetación que existía antes en Puebla, que son de las vegetaciones más antiguas, donde por ejemplo se han encontrado fósiles muy antiguos o que dieron origen a muchas de las leguminosas, parientes de los frijoles que hoy actualmente tenemos en el país. Entonces, con esas evidencias, por ejemplo, se ha planteado que Puebla ha sido un lugar de radiación de este grupo de plantas, por ejemplo, ¿no? Tenemos otro lugar que se llama Pie de Vaca, que cuando se originó esa comunidad que se llama Morelos, antes se llamaba Pie de Vaca porque quedaban impresiones de unos como venados, del grupo de los venados, que dejaban especies y la gente creía que eran pisadas de vaca que habían pasado ahí, pero esas pisadas tienen miles de años. Entonces también es un vestigio muy importante porque se ven las pisadas de estos animalitos, también se ven pisadas de felinos, y hay algunos que dicen que los felinos iban pisando a estos tipos de venados, y bueno, se han contado unas buenas historias, pero también nos habla mucho de la biodiversidad que existía en ese lugar. También hay restos de pecarí, de estos como jabalíes, tenemos, o sea, a veces los huesos no nos dicen tanta información como las pisadas, porque las pisadas nos pueden dar un poco de cómo era el comportamiento de estos organismos. Entonces, todos estos yacimientos fósiles no están más allá de 10 kilómetros cuadrados cerca de Tepeji de Rodríguez. Por eso es como un oasis paleontológico en Puebla. Y que por eso nos dimos a la tarea, tanto la gente de la UNAM como de la UAP, de rescatar este lugar, porque nuestra idea es, otra vez, alzar la importancia de la diversidad paleontológica y que la gente se apropie de ese conocimiento para obtener no nada más beneficios culturales, sino puede ser económicos, ¿no? O sea, si hay turismo, si hay gente que los va a visitar, porque déjame decir que esa localidad de Tlayúa también es una localidad obligada de cualquier paleontólogo en pisar. Para que no sé si recordarán o tienen por ahí que el hijo de Cousteau, Michel Cousteau, vino en el 2016, y cuando vino a Puebla, el sitio que quiso visitar especialmente fue Tlayúa. Y fue cuando fuimos y lo llevamos, y bueno, quedó maravillado con los peces y con la cantera. Y fue cuando se hizo este convenio, porque decíamos, es que tenemos que levantar este museo, porque es un museo muy, muy importante a nivel internacional, ¿eh? O sea, paleontólogo que viene extranjero, que viene a México, a la Ciudad de México, pide ir a Tlayuac, pide venir a Puebla. Entonces tenemos mucha, mucha importancia que a veces desconocemos. Yo los invitaría a que visiten el museo, que
que vayan a San Juan Raya, a Tlayuda, visiten el Museo de la Evolución ahí en Tehuacán. Tiene muchos fósiles de la región muy bonitos, lamentablemente por las premuras y estas prisas no se llegaron a arreglar muy bonitos todavía, porque nos ganó el tiempo de la apertura, pero sé que tienen todas las intenciones de ponerlos en orden, y hay muchos fósiles de la región para que también invitarlos a decir que siéntanse que estos fósiles son patrimonio. Recuerden que un fósil en este país es patrimonio cultural de la nación. Los fósiles están protegidos por la ley de monumentos arqueológicos y se prohíbe la venta, porque son de nosotros, de todos los mexicanos. Entonces, oiga, y estos proyectos, o de pronto este boom que se tuvo de convertir este tipo de espacios en zonas turísticas. Incluso tenemos los pueblos mágicos y demás, que ya algunos restauradores dicen que más bien son como pueblos trágicos porque, porque les hicieron más mal que bien a los edificios. ¿Qué tan viable es? En San Juan Raya parece que el proyecto fue como muy ordenado, porque incluso ya nada más se pueden ver. Sí. Ya la zona de Turritelas, por ejemplo, ya nada más la puede uno ver, pero ya no puede uno meter mano ni nada. No. ¿Deben ser así los proyectos? Exactamente. O sea, los fósiles, como decía, bueno, están protegidos por la ley, no se pueden vender. Son un recurso natural no renovable. Muchas piezas son únicas, entonces si nosotros la tenemos y la destruimos, a veces ya no vamos a tener conocimiento. Y esa ideología por ejemplo, es que San Juan Raya es un museo viviente, es un museo in situ. Eso es San Juan Raya. O sea, no es un museo como los museos de la evolución, donde los ves en unas vitrinas y te ponen fotos y te imaginas de dónde es. San Juan Raya es un museo donde tú puedes ver dónde está el fósil, de dónde salió de manera natural, que no le pasó otro proceso que verlo ahí en el cerro. Eso es San Juan Raya. Entonces, por eso, y la política es, pues no toquen, porque imagínate que cada quien se lleva un fosilito cada vez que va, sí. Pues al último ya pasó la comunidad, la calle principal de San Juan Raya, en lugar de grava, eran fósiles. Ahora tú vas y ya es grava o ya es tierra, porque ya se los terminaron, o sea, te digo, son productos o son recursos no renovables. Entonces lo que se habló mucho con ellos es eso, consérvenlos. Entre más, ¿cómo decir? Si ustedes los dejan, que se vayan, que se los lleven, pues se van a quedar un día sin nada. Sí. Y entonces ya no van a tener riqueza. Entonces, eso fue la parte, digamos, sí, eso fue la parte de convencerlos, porque ellos le querían poner precio, o sea, si vendemos un fósil a peso cada fósil, pero sí, pero lo van a tener, o sea, la idea es, sí, en un momento puedes tener 1,000,000 de pesos, hoy te lo dan por todos los fósiles que vendiste. Y después, ¿qué haces? Te lo gastas en lo que tú quieras y después ya no tienes nada. Y si lo conservas, y con esto de meterlos a lo de la reserva de la biosfera, que también fue algo prohibitivo para ellos, lamentablemente, que no podían expropiar otras plantas, su ganado tenía que ser controlado, pues se vieron muy limitados. Dijeron, pues igual, muestren las plantas como un museo viviente. Entonces, eso fue nuestro papel, pero déjame, te comento que el proyecto de San Juan Raya lleva como 25 años. Claro, sí. Sí, o sea, lleva, no de ayer, y que eso es también lo que otras comunidades cercanas creen que van a tener los mismos resultados que las compañías de San Juan Raya en 1 o 2 años. Le decimos, no, espérense, es que es algo organizado y lamentablemente costó hasta que, por ejemplo, a gente la metieron a la cárcel por vender o traficar fósiles. Ahí fue cuando dijeron, esto sí va en serio. Lamentablemente, así a veces aprendemos, ¿no? Pero pues obviamente luego salieron, o sea, fue como decir, es que hay reglas y tenemos que respetarlas. Y sí, a mí me gusta mucho hablar de San Juan Raya porque ellos mismos se organizaron, la cooperativa es de ellos hicieron su museo, ellos han buscado sus recursos y la verdad sí les aplaudo mucho porque es uno de los lugares donde cuidan los fósiles, como, bueno, ya tienen el amor a los fósiles y las nuevas generaciones ya tienen ese chip en la cabeza
de que yo voy a ser guía para cuidar la riqueza de mi pueblito o de mi comunidad. Eso me encanta mucho porque y en muy pocos lugares en el país vemos eso, déjame te cuento. En todos lados le ven el signo de pesos nada más. Sí, sí. Ese sería como el camino a seguir de los sitios que son ricos en esta materia y no solamente a lo mejor en lo que son los vestigios paleontológicos, los arqueológicos y demás. Pues sería un camino. Yo creo que cada sitio tiene sus condiciones peculiares o particulares. No todos, en todos lados funcionaría lo mismo. Aquí una de las ventajas que son extensiones abiertas, grandes, casi la mayoría son familiares, pero hay otros yacimientos donde son pequeñitos los sitios donde se extraen los fósiles o se ven muy, muy poco. Por ejemplo, nomás girando así la bola de la cámara, digamos, si tú me preguntaras en Chiapas con el ámbar, si fuera podía seguir esto, te puedo decir que no, porque el ámbar se extrae en unas minas, son lugares muy, muy privados, ya el ámbar lo conoces hasta que ya lo tienes en la mesa, digamos, de un escultor. Tú no conoces el proceso de explotación, bueno, lo conoces empíricamente, te lo han platicado, pero tú no puedes estar presente en ese momento de explotación del ámbar. Entonces allá no funcionaría esto. Allá lo que funciona pues son los museos de sitio o comunitarios, donde ya están las piezas exhibidas. Te puedo decir eso. Por ejemplo, los dinosaurios en el norte, pues igual son extensiones, son propiedades privadas y ahí sí ya hay mucho conocimiento, digamos, o mucho materialismo de este tipo de piezas. Entonces ahí es ¿cómo te digo? Otro procedimiento para la conservación de estas áreas. Allá funcionan los museos, por ejemplo, como el Museo de la Evolución, allá está el Museo de Desierto, por ejemplo, en Coahuila, o está el Museo Chihuahuense, o sea, allá funcionan estos museos porque ahí sí compilan la información, porque es muy difícil salir a campo. O sea, te puedo decir que, bueno, la delincuencia o estas cuestiones de crimen organizado, tú no puedes ir al campo donde están los dinosaurios porque tú no sabes si vas a regresar. Eso no, mejor no. Mejor voy al museo y ahí... Ahí lo vemos sin riesgo alguno. Ya. Sí, sí, bueno, sí. lo bonito ciertamente de esta zona es que hay poca delincuencia realmente. Sí, 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 sí. Es Sí, fácil llegar sin problema. exacto, o sea, y son comunidades muy, muy de familia todavía, entonces se conocen todos y sí, ahí no, como digo a mis alumnos, no hagan nada malo o que caigan bueno porque los están vigilando y aquí todos ellos se comunican. Ustedes creen que no, pero todos se comunican. Y eso es algo muy bonito que también conserven ellos todavía, estas cuestiones, estas jerarquías todavía de familias. Y entonces, eso es, también te digo, es que cada sitio es particular. No podíamos hacer un manual de, así como se vivió en San Juan Raya, vamos a hacerlo en todos lados. No, 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 pues no se podría. Como mencionaste al inicio, acabamos de ir a Perú, a Ecuador, perdón, a un museo, bueno, a una zona que le llaman, es un bosque petrificado y que también ahí la sociedad se unió, porque es un bosque de maderas permeabilizadas enormes, muy bonitas, pero ahí la comunidad igual está en medio de la selva, digamos, es la entrada a la Amazonía, y entonces ahí también es muy difícil las comunidades, ¿no? O sea, de cómo se están organizando, ¿no? Entonces les platicas un poco las experiencias en México, pero no, ya son un poquito más cerrados porque son grupos más indígenas más cerrados, que no les gusta mucho la gente dicen ellos, de la ciudad, porque traemos cosas muy malas. Entonces es más difícil hablar con ellos, Sí, pero lo contrario en el sentido de conservación, ellos sí cuidan todo así de, no, no puede agarrar eso porque este árbol lo ocupamos para tal cosa, entonces no lo puede dañar. O este sendero tiene que caminar por aquí. El río los cuidan mucho. Entonces, es otra ideología, ¿no? Sí, claro, sí. Además de la publicación de Tepeji de Rodríguez, ¿cuántas publicaciones tiene usted? ¿Qué otras? ¿Y sobre qué temas? Pues fíjate que dicen que, como te digo, lamentablemente como uno es uno de los pocos personajes de la paleontología en Puebla, pues ando metido en varias cosas. Sí. Entonces,
tengo publicaciones, perdón, sobre el registro del Pleistoceno de Tlaxcala, por ejemplo, los mamuts y estos rinocerontes de miles de años. Tengo publicaciones también, en realidad tengo 22 publicaciones en revistas internacionales y nacionales, y tengo, si no recuerdo últimamente, son 6 de divulgación en revistas de difusión nacional. ¿En qué trabajo? Ámbar. Me estoy muy metido en la descripción de las flores o de la fauna que está incluida dentro del ámbar, allá de Simojoel, Chiapas. Te comentaba la fauna de Tlaxcala. Las maderas y hojas que están en Tlaxcala también de una edad de Mioceno, por ejemplo, son vegetaciones tropicales. Ahorita si vamos a Tlaxcala es árido también, bueno, semiárido. Y estamos hablando de bosques o selvas como las que existen en Chiapas hace 20 millones de años. También encontramos con el doctor Jesús Alvarado una nueva localidad de peces acá en el centro de Puebla, en San José de Gracias, entonces estamos metidos también. Trabajé con un compañero, Alberto Blanco, en zona de San Luis Potosí, unas rocas, ahí un registro de polen. Y también, bueno, últimamente he estado trabajando con los manglares, el origen o el establecimiento de los manglares en América, que fue mi tesis de doctorado. Entonces trabajé un poco acá en La Mancha, Veracruz, y en Panamá también, un manglar que está en Punta Galeta. Entonces, está como medio diverso, digamos, en varios. Variadísimo. Sí, Pero muy porque bueno. me gusta mucho participar y obviamente colaborar con mis compañeros, porque pues es que uno no solo no puede, digamos, conquistar el mundo, ¿no? Sino tiene que uno que diversificarse para y tener muchas colaboraciones para poder hacer estos estudios. Decirle a nuestro auditorio que estamos platicando con el paleontólogo Carlos Castañeda, para quienes se acaban de unir. Él es el único antropólogo que tiene Puebla. Cuando pactamos la entrevista, habíamos quedado que iba a ser presencial. Tenía yo la ilusión de que nos pudiéramos conocer y así es como poder platicar más y hasta pedirle autógrafo para el libro y cosas de esas, ¿verdad? No se pudo porque él está en excavación. Cuéntenos qué está excavando, dónde es y cómo que podremos encontrar por ahí. Pues comentaba que estamos aquí cerca del Ecocampus Valsequillo, cerca de una comunidad que se llama Satotomachautla, y estamos sacando restos de mamíferos del Pleistoceno. Estamos hablando entre 9 y 12 mil años. Entonces, lamentablemente con la lluvia nos está ganando, o sea, porque es una cañada donde los huesos afloran a la orilla de la barranca, están expuestos y entonces con la lluvia se descubrieron. Pues ahora nuestra meta es rescatarlos para que no se pierda ese material antes de que las lluvias nos ganen. Entonces, pues por eso hay veces que nosotros no tenemos el tiempo comprado, ¿no? O sea, claro, está el fósil, pues ni modo, hay que ir a sacarlo. Y eso es, digamos, el proyecto que tenemos, es tanto el material, bueno, es un material muy importante y muy bonito. Como les decía, en esta localidad estamos encontrando uno de los cráneos más completos de mamuts que tenemos para la región. Estamos trabajando mucho con la comunidad, tanto que esperemos que para el mes de enero del 2023 podamos abrir su museo comunitario, porque también están muy, muy interesados en exhibir su material. O sea, lo que a mí me gusta es que la gente se apropie de su material y de su conocimiento. Como yo les digo, o sea, yo no puedo llevar, pero pues no sirve de nada que lo tenga guardado en mis bodegas o el INA lo tenga guardado. Es conocimiento que debemos de compartir, y si es esta idea de que todos cuidemos nuestro patrimonio, pues hay que enseñarles qué es nuestro patrimonio. Y entonces lo que estamos ahorita en este proyecto, digamos, instantáneo de la fauna pleistocénica de Santo Tomás, que digamos es parte del proyecto que tengo de la reconstrucción ambiental de la cuenca de Valsequillo por medio de registro de vertebrados y polen, en conjunto con el doctor Iván Alarcón del INA Puebla y el doctor Alberto Cruz, que también es del INA de la Ciudad de México. Digamos, somos los tres paleontólogos que estamos en ese proyecto. Y pues es lo que estamos ahorita haciendo, y un poquito de divulgación. Acabamos de tener talleres de paleontología para niños aquí en el Ecocampus. Sí, lo vi. Y entonces esa es la idea, seguir pues mostrando esta riqueza paleontológica, que yo creo que los niños son donde tenemos que
intervenir porque ellos, ahorita se vino un boom con esto de la película de Jurassic World. Sí. Tuvimos un boom. Todo el mundo quiere fósiles de dinosaurio, pero ya les decimos que casi no tenemos en Puebla, pero tenemos otros, pero bueno. Entonces ese es el proyecto que tenemos ahorita en pie. También estamos trabajando la flora fósil de Tlayúa y otros registros palinológicos de Chiapas, que ahorita es lo que estamos realizando. Cuando usted dice el trabajo, los vestigios del polen, o sea, el polen es ese, el polvito así finitito. ¿Cómo lo pueden identificar en un fósil? Pues no tanto en un fósil, ¿O lo que cómo? hacemos, vamos a las capas de la tierra y extraemos tierrita, digamos, y esa Ah, tierrita ya. la pasamos por tamices y lavado de ácidos para disolver toda la roca. El polen es una capsulita de una proteína que se llama esporopolenina, que es muy resistente a todos los ácidos, y ese polen nosotros lo rescatamos y bajo microscopio lo podemos identificar. Y con eso podemos describir cómo eran las comunidades cuando vivían esos fósiles. Por ejemplo, ahorita en los estratos donde estamos sacando los huesos, la tierrita la estamos procesando para rescatar el polen y ver qué comunidad vegetal se encontraba junto a los huesos de los mamuts o de todos estos vertebrados y poder así reconstruir por medio de los vertebrados, por un lado lo que nos dicen y por el otro lado las plantas. Y entonces sí, es un trabajo bajo microscopio y muy minucioso. Me lo imagino. ¿Cuándo nació este gusto por la paleontología en usted? Pues yo creo que desde el inicio de mi vida, no es cierto, desde que tengo razón, mis abuelos son campesinos los dos, afortunadamente, ya fallecieron, y ambos me hicieron muchas excursiones del campo, me hicieron sorprenderme de las maravillas del campo, uno me enseñaba, por ejemplo, cómo se cultivaba, maravillas de las plantas, de que me hacía trucos por ejemplo, con el maíz, decía, oye, ¿cuántos pelitos tiene el elote, por ejemplo? Y ahí venía, uno, dos, tres, cuatro. Y entonces yo veía que él nada más contaba los dientitos y sabía que eran los números de dientes, era lo mismo que tenían los pelitos de lote. Y ya cuando entré a la facultad me dijeron, sí, porque son los pistilos y es el ovario, el diente, entonces cada Ah, diente corresponde. Pero eso lo conocí hasta la universidad. Y entonces así, siempre me llamó la atención el campo o estas cuestiones ambientales, ¿no? De porque en Veracruz me tocó un ciclón, por ejemplo, ¿no? Entonces me sorprendí mucho de la lluvia, cómo cambió el ambiente, cómo se cayeron los árboles y cómo al otro año regresé y pues como si no hubiera pasado nada. Y entonces eso siempre me llamó y por eso me volví biólogo. Y ya en la carrera, como biología, conocí que fue mi asesor de licenciatura y él me dijo, ¿quiere conocer esas cuestiones ambientales? Las plantas ayudan a identificar o a reconstruir los ambientes del pasado. Y me dio un montón de artículos y me gustó y de ahí me apasioné por la paleontología, digamos, pero ya desde antes me gustaban mucho esas cuestiones de la naturaleza. me quedé hace rato, Ujú. cuando hablábamos de San Juan Raya, que dijo usted, vamos en busca de los dinosaurios. ¿Usted cree que haya fósiles de Sí, dinosaurios en esa zona sí, sí. todavía? ¿Sí? No todavía, más bien no los hemos encontrado. No se han... Lo que sí, no hemos caminado lo suficiente. Es, siempre le digo a mis alumnos, para que se den una idea, es como cuando la abuelita tiene un armario y ustedes entran nada más con una lupa y empiezan a analizar el armario a ver qué curiosidades tiene la abuelita. Se aburren en el primer cajón porque dicen, ay, eso es puro. Nosotros igual. Yo creo que no hemos caminado mucho en la zona de San Juan Raya. Un poquito por el clima, porque también es muy cansado, otro poquito también por el miedo, digamos, aunque no hay gran delincuencia, sí, la gente, sabes que de ese lado es un poco difícil, digamos, porque hay fricciones, han sido fricciones entre comunidades y pues también a nosotros nos veían como que ustedes qué hacen aquí en mi terreno, ¿no? O estas malas interpretaciones de que vamos a ir a expropiar o que vamos a ir no sé qué. Entonces, a veces eso nos frena también en la búsqueda del material. Pero yo creo que si
hacemos buenas campañas de trabajo de campo y platicamos más con la gente, te digo, los campesinos, los que llamamos chiveros o esta gente que lleva su ganado, yo creo que por ahí deben de estar los huesos ahí bien resguardados y que no los hemos todavía descubierto. Yo creo que en pocos años yo creo que vamos a estar diciendo que ya tenemos huesos de dinosaurio, que no es tan alejado de la realidad. Sí hay huesos en San Felipe Tlaltepec, acá de este lado, hay como 5 vestigios de huesos de dinosaurio. Entonces, son los únicos que se tienen reconocidos para Puebla. Entonces, yo creo que sí, después te digo, tengo fe en que algún día encontraremos tus huesos y esperemos que no sea tan alejado. Ya sé que usted dijo hace rato que ay, no te vas a ser famoso por paleontólogo, no va a ser como las películas y demás, pero no se guarda ahí en el fondo del corazón de Carlos Castañeda así el deseo de decir, ay, yo encontré estos huesos. Pues, pues sí podría ser, pero no, así como que no es el objetivo. Me gustaría más, yo como maestro, soy más, me impresiono más, me gusta más cuando veo a mis alumnos o mis exalumnos viéndolos que crecen, que se desarrollan y que ellos siguen una vida académica. Creo que eso es la huella que más me impresiona y que soy más orgulloso que todos los vestigios fósiles que uno puede encontrar, porque pues ahí están, uno lo que hace nada más es descubrirlos y publicarlos. Pero yo creo que cuando veo a mis alumnos que los veo ya en los congresos y maestros, ya veo que ya son también maestros, doctores y demás, ahí es donde más me gusta dejar huella que con los fósiles, porque te puedo decir, hasta ahorita hemos descubierto 7 especies nuevas para el planeta, ¿no? Entre flores y hojas. Entonces, sí, ya ¿Cuáles, cuáles son? tenemos a una Citenia miocénica, que por ejemplo es el árbol de la caoba más antiguo de México, que está embebida en el ámbar. Tengo 2 maderas, que es Terminalia panotlensis, si no me acuerdo, Cedrela tlaxcatensis, y un grupo de Hipodafnis son maderas más antiguas en Tlaxcala, de 20 millones de años. Tenemos 3 hojas también descritas para San Esteban Tizatlán, especies nuevas. Entonces te digo, sí hemos descrito especies nuevas y las que van a salir, que ahí van trabajando. Un bivalvo, acabo de escribir un nuevo bivalvo, también conocido, una nueva especie el año pasado, de un bivalvo perforador del ámbar, que se comía la madera de los manglares. Fue el artículo que hicimos el año pasado. Entonces, seguimos describiendo nuevas especies. Entonces, digo, eso sí ya lo hemos hecho, pero el más orgullo es, yo creo, que lo académico. Muy bien. Maestra, le agradezco mucho todo este ¿No? tiempo que nos ha dedicado. Realmente estoy fascinada con todo No esto. se Espero preocupe. que pronto volvamos a platicar con usted. Claro. Cualquier día que pueda usted darse una vuelta por la región, ya sé que anda usted súper ocupado, pero No. además, pues bien, es mucho orgullo saber que platicamos con el único paleontólogo de Puebla. Deseamos que haya muchos más Claro de que sí, yo pronto, también. ¿verdad? Por supuesto, queremos que haya muchos más. Pues le agradezco, no sé si quiera enviar un mensaje final para nuestro auditorio. No, pues muchas gracias por la invitación a todos. Más recalcar que los fósiles es un patrimonio cultural de todos, todo lo debemos de cuidar. Si queremos saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, pues obviamente tenemos que conservarlo. Si encuentran algún vestigio paleontológico, hablen al paleontólogo más cercano a su comunidad, de mayor confianza. Carlos Castañeda. Carlos Castañeda, mi correo es carloscastañeda@correo.ua.mx. O en la red pueden poner en Facebook, en las redes sociales, Carlos Castañeda, Paleontología WAP, y ahí van a aparecer nuestros datos. Y con mucho gusto haremos una agenda para irlos a visitar. Cualquier duda, pueden visitarnos en el laboratorio de paleobiología, en el Ecocampus, aquí al sur de la ciudad de Puebla, que pertenece a la UAP, y con mucho gusto podemos platicar, a dar asesoramientos, gente que se quiera acercar. Y si algún día quieren tener contacto, podamos ir a dar una plática, porque eso también me encanta, ir a dar pláticas de divulgación, también lo podemos agendar, ir a sus comunidades. Y bueno, cualquier cosa en la paleontología, aquí estamos. Siempre las puertas de mi laboratorio están abiertas para todos.
Muchas Muchas gracias. gracias, maestro. Gracias a usted. Gracias, amigos de las reporteras de la Jornada de Oriente, que esta noche nos han acompañado en esta charla tan interesante. Les pido, por supuesto, que nos ayuden a compartir, que le den me gusta y que compartan en los grupos entre los jóvenes, sobre todo, donde podemos despertar este gusto por la paleontología. Ayúdenos a compartir esta entrevista. Por supuesto, no se pierdan el programa informativo. Aquí vamos de nuestro jefe de información, Fermín Alejandro García, de nuestro coordinador de información, Martín Hernández Alcántara, y el avance a las 3 fines de semana. Buenas noches.